Ok, iniciamos. Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión número 6 del curso taller Especialización en Estructuras de Edificaciones. Bueno, hasta el momento hemos podido analizar la estructuración, el predimensionamiento y el análisis modal, ¿no? Que es el comportamiento natural de vibración que tiene cualquier estructura, en este caso nuestros edificios, ¿correcto? Ahora, de acá en adelante vamos a hacer ya el análisis sísmico, que tenemos dos formas que el reglamento nos permite. Uno es el análisis estático y otro es el análisis dinámico. El análisis estático es poco aplicable en la vida real, ¿no? En resumen, es simplemente que a la estructura le vamos a empujar con una fuerza y se va a quedar ahí estáticamente, lo cual no es así, ¿no? Y lo otro es el análisis dinámico, en el cual nosotros le vamos a colocar un espectro y vamos a ver cómo esta va a oscilar la edificación, ¿no? Con ello vamos a poder verificar los esfuerzos internos de los elementos estructurales, ¿ok? Pero ¿por qué vamos a tocar el análisis estático? Bueno, más adelante vamos a ver que hay una comparación que la norma nos exige para poder hacer ya el diseño de esos elementos, ¿no? Hay que hacer una amplificación sísmica, ¿ok? Entonces detalle lo vamos a ver poco a poco. Entonces vamos a revisar más que todo la norma E030, que es lo que nos indica los pasos que debemos seguir nosotros para realizar el diseño sismo resistente, ¿no? Ahí vamos a hablar del análisis modal, del análisis estático y del análisis espectral, ¿no? Bueno, vamos a iniciar un poco de teoría y después procedemos al ETAPS. Para recordar un poco de la clase pasada, la estimación del peso, como habíamos visto, dependía del tipo de categoría de edificación que tuviésemos, ¿correcto? Teníamos categoría A, B y C, ¿no? En este caso nuestro proyecto es una categoría tipo C, es por ello que estamos considerando el 100% de la carga muerta más el 25% de la carga viva o sobrecarga, ¿no? Ya vamos a ver que en los planos se le va a colocar siempre la sobrecarga, ¿no? No se le va a poner carga viva. Y si fuese una categoría tipo A o B, tendríamos que colocarle la sobrecarga del 50%. Ahora, en el punto D dice, en azoteas y techos en general se toma el 25% de la carga viva. Entonces, ¿qué tendría que pasar acá? Recordando acá en el ETAPS, para entrar a definir el peso, entramos acá, ¿no? Definir más source. Si yo quisiera hacer una edificación tipo A o B, ¿no? Yo tendría que añadir otra vez, vamos a añadir una nueva masa, sería así, ¿no? 100% de la carga muerta más 50% de la carga viva, ¿correcto? Vamos acá, quitamos estos elementos, le ponemos la excentricidad y acá sería así, ¿no? Tendríamos que crear una carga muerta al 100%, una carga viva al 50%, pero la azotea, acuérdense, dice el 25%. ¿Ok? Entonces, y no aparece acá, entonces yo tendría que crearla como una carga adicional. Entonces yo me tendría que ir acá. Vamos a ver, ok. Me voy acá a definir load patterns, sería para definir las cargas. Y acá nosotros podemos crear todas las cargas, más que todas las cargas estáticas. Por ejemplo, también podría crear yo una carga viva en azotea, ¿no? Y acá está, una viva reducible se podría llamar, ¿ok? Y ya está, le añadimos. Y cuando creamos nuestras cargas en planta, ¿ok? O sea, yo me voy acá, selecciono mi azotea y le coloco en la carga asignar carga viva. Lo que le voy a asignar va a ser una carga, ¿no? Para la azotea, ¿ok? Eso es lo que yo tendría que hacer si es que fuese el caso, ¿no? De una edificación tipo A o B. Entonces yo podría ir acá, otra vez, puedo redefinirlo o modificarlo, y acá añadiría azotea, punto 25, añadir, ¿ok? Este ya sería mi peso específico para este tipo de edificación, ¿no? Más 25% de la carga viva de azotea, pues, ¿no? Podríamos colocarle así. Ok. ¿Ya? Pero eso lo vamos a trabajar para nuestro proyecto con este de acá. También tenemos que considerar acá un 5% de la excentricidad accidental. ¿Se acuerdan que les comenté? Este 5% va a estar afectado al centro de masa. La norma dice, ¿no? Para estructuras con diafragmas rígidos se supone que la fuerza en cada nivel F1 actúa en el centro de masas del nivel respectivo y se considera, además de la excentricidad propia de la estructura, el efecto de excentricidades accidentales en cada dirección, como se indica de continuación.
En el centro de masas de cada nivel, además de la fuerza lateral estática actuante, se aplica un momento torsor accidental que se multiplica, ¿no?, F por la excentricidad, ¿no? Fi es el F en cada piso, en cada dirección, como vemos acá, y se va a aplicar una excentricidad del 5% de la dimensión del edificio, ¿no? O 0.05. O sea, yo voy a medir acá una longitud, no sé, 20 metros, ¿no? Entonces le saco el 5% y la fuerza actuante va a ser aplicada ahí, ¿no? A 5% de esa dirección, ¿ok? Lo mismo va a ser para la otra dirección. Y esto porque la norma entiende de que a veces los materiales de construcción no son uniformes, o también el mismo proceso constructivo de los elementos estructurales no sea al 100%, ¿no? Entonces ya la norma le coloca como un factor de seguridad, ¿no?, esa pequeña torsión a la estructura. Esto es simplemente por su peso, porque aparte existe la excentricidad teórica, ¿no?, que es el centro de rigidez con el centro de masas. Es la que genera una mayor torsión y también mayor daño, ¿ok? La norma 030 nos habla de los análisis. ¿Cómo vamos a analizar nuestra edificación? Bueno, nos dice que podemos utilizar el análisis estático o de fuerzas equivalentes o el análisis dinámico modal espectral, ¿ok? El análisis se hace considerando un modelo de comportamiento lineal y elástico con las solicitaciones sísmicas reducidas. Entonces, la norma nos permite utilizar o esta norma, ¿no? Como veíamos, el análisis estático va a estar una cortante basal que se va a aplicar en base a la fuerza sísmica, y esta se va a distribuir en fuerzas estáticas equivalentes, ¿no?, que va a ir aumentando por nivel, ¿ok? El análisis dinámico modal espectral ya es utilizar justamente un espectro de diseño, ¿no? Nosotros vimos en la clase pasada el espectro de respuesta. Bueno, en este caso vamos a utilizar un espectro de diseño que va a incluir todos los espectros de respuestas con sus pseudo aceleraciones máximas, ¿ok? Y también la norma nos habla sobre el análisis dinámico tiempo-historia, ¿no?, que pueden usarse con fines de verificación, pero en ningún caso va a ser exigido como sustituto de los dos anteriores. O sea, la norma no nos exige, ¿no? Tranquilamente nosotros podemos usar la de análisis estático o la de dinámico, respetando las características de ambas. ¿Y en qué caso se utiliza el de tiempo-historia? Bueno, cuando quieres tener un análisis más detallado, por ejemplo, verificarlo ya con sismos reales que se han sucedido en la zona. Para ello necesitas una estadística o información que vas a tener que recopilar, ¿no?, del sitio geográfico físico u otro, ¿no? Algunos sugieren utilizarlo para edificaciones tipo A, más que todo los que llevan con aisladores sísmicos. En nuestro caso nosotros vamos a analizar ambas, porque va a haber una relación entre el análisis estático y dinámico para el diseño de los elementos estructurales, ¿ok? Pero normalmente la cual nosotros siempre vamos a aplicar va a ser de frente un análisis dinámico, ¿ok? Y este análisis estático de fuerzas estáticas equivalentes es un método que representa las solicitaciones sísmicas mediante un conjunto de fuerzas actuando en el centro de masas de cada nivel de edificación. Ahora, esto no se aplica en todas las estructuras, ¿ah? Acá tenemos unas restricciones, dice, pueden analizarse mediante este procedimiento todas las estructuras regulares o irregulares ubicadas en la zona sísmica 1. ¿Cuál es la zona sísmica 1? En la zona de la selva, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, ¿no? O sea, en Lima, toda la costa es la zona 4, o sea, no podríamos cualquier tipo de edificación hacerlo, no. Dice, en otras zonas sísmicas pueden emplearse este procedimiento para estructuras clasificadas como regulares, ¿ok? Regulares, de no más de 30 metros de altura. Estamos hablando más o menos de 10 pisos, sin esquinas entrantes, sin irregularidad en planta, sin irregularidad torsional, ¿ok? O sea, totalmente cuadriculado se podría decir. Y para estructuras de muros portantes de concreto armado y albañilería armada o confinada de no más de 15 metros de altura. Así sean irregulares. En este caso se nos permiten, pero 15 metros de altura estamos hablando de 5 a 7 pisos como máximo, ¿correcto? Entonces, esas fuerzas que se van a aplicar en los centros de masas de cada nivel van a estar relacionadas a la fuerza cortante basal, ¿no? A la fuerza cortante basal, que es lo denominamos con la letra B. Y esta cortante basal va a depender de los parámetros sismorresistentes multiplicado por el peso de la edificación, ¿no? Este peso de la edificación ya vimos que es 100% de la carga muerta más el 25% de la carga viva, ¿no? ¿Ok? Donde nosotros ya sabemos que el Z es el parámetro de la zona, ¿no? El U el parámetro del uso, el C el parámetro que depende del periodo, el S el parámetro del suelo, y el R, el factor de reducción dependiendo del sistema estructural, ¿ok?
tenemos que verificar que el valor C entre R, ¿no? Que este valor no sea menor que 0.11, ¿okay? Sea mayor o igual a 0.11. ¿Y cómo se va a distribuir? Bueno, acá tenemos la fórmula con la cual se va a distribuir cada nivel. Esta fuerza I, que es una fuerza en cada nivel, va a ser multiplicada por un coeficiente alfa I, multiplicado por la constante basal, que está acá, ¿no? Este alfa I va a depender del peso de la edificación por nivel, por la altura por nivel de entre piso, ¿no? Elevado a un factor K. ¿Y este K qué es? Bueno, es un exponente que también depende del periodo, ¿no? Va a depender si el periodo es menor o igual a 5, el K va a ser igual a 1. Y si es mayor a 0.5, bueno, va a ser una fórmula, ¿no? 0.75 más 0.5t. Y siempre tiene que ser menor o igual que 2, ¿no? No puede ser mayor. N va a ser el número de pisos, ¿no? Entonces, esto de acá lo podemos hacer de manera manual también, ¿okay? Vamos a hacerlo de manera manual y después lo vamos a ver en el TAPS también. Pero como decíamos, por ejemplo, el C y el alfa van a depender del periodo, entonces necesitamos tener ese dato, ¿no? Eso ya lo vimos también en la clase pasada, pero en la norma nos habla también de cómo calcularla de otra manera. Antes la norma, cuando no se tenían los software sofisticados como los tenemos ahora, ¿no? Nos decía, por ejemplo, si tenemos un tipo de edificación cuyos elementos resistentes en la dirección sean únicamente pórticos de concreto armado o pórticos dúctiles de acero, podemos utilizar esta de acá, ¿no? Podemos utilizar la altura dividida entre el CT y ese CT sería 35, así de sencillo. Y si eran edificios cuyos elementos resistentes en la dirección considerada sean pórticos de concreto armado con muros en las cajas de ascensores y escaleras, que es nuestro caso, deberíamos dividir entre 45. Y para edificios de bañería y para todos los edificios de concreto armado duales, de muros estructurales y de muros de utilidad limitada, sería entre 60. ¿Okay? Esta era una opción que podíamos hacerlo rápidamente, ¿no? Con medir la altura. Y la otra es utilizando esta expresión, que es un cálculo iterativo porque depende también del desplazamiento lateral, que todavía no lo tenemos, ¿no? Y de una fuerza lateral que se le aplica. En nuestro caso, por ejemplo, esto de acá ya no vamos a usar, ni esto de acá, ¿no? Porque tenemos al ETAPS que nos va a ayudar. Entonces, viendo acá, por ejemplo, si nosotros quisiéramos sacar el periodo y solamente dependemos de la altura, podríamos ir acá, ¿no? Al último nivel. Vamos a prender las capas. Y acá nos sale, ¿no? 43.65, considerando desde el nivel 0, ¿no? Porque el sismo va a entrar a partir de acá. Entonces teníamos 43.65 entre 45, ¿no? Sería 0.97 nuestro periodo, ¿ok? Porque estamos considerando que son muros estructurales, ¿no? Bueno, si vemos el plano, al lado se ve, ¿no? Que tenemos muros estructurales tanto en los laterales, en la parte central, caja escalera. Entonces, en ambos lados sería entre 45, ¿no? Entonces vamos a ver si es verdad. Tenemos acá el periodo. Sería igual. .65 entre 45, esto sería más o menos 0.9 segundos, ¿correcto? Este es nuestro periodo teórico. Ahora vamos a revisar el ETAPS. Antes de verificarlo, les comento que esta versión 2018 es un poco pesada, pero si ustedes tienen problemas con ello, podemos entrar acá también. Más que todo por las gráficas, ¿no? Va a depender también de la potencia de sus máquinas. Y ustedes pueden colocarle acá, por ejemplo, gráficas estándar, ¿no? Para que sea un poco más suave. Si no tienen problema, bueno, pueden seguir ahí, no hay ningún problema. Pero como tenemos un edificio alto, yo sí voy a colocarle para poder correr más rápido. ¿Okay? Sí se siente la diferencia, la verdad, ¿no? Uno puede correr más rápido, utilizar los comandos sin ningún inconveniente. Ahora sí, podemos correr el programita. Room Analysis. ¿No? Ya lo habíamos verificado, todo el peso, las conexiones, el diafragma rígido, los brazos rígidos. Y lo que vamos a buscar es el periodo, ¿no? El periodo es lo que nos interesa ahorita para realizar el análisis estático. Vamos a ir acá a análisis de resultados, output estructura, ¿no? Información modal, acá está información modal, y vamos a entrar acá, ¿no? Masa de participación modal, ¿ok? Vamos a poner clic derecho, show table,
para ver la tabla. Y esto es lo que nos interesa, ¿no? Podemos exportarlo en un Excel. Nos va a pedir seguramente que lo grabemos. En las versiones anteriores era más sencilla, ¿ok? No nos pedía tantas cosas. Podríamos desde acá mismo poder revisar, quitar algunos columnas, entre otras. Por ejemplo, acá ya nos botó en el Excel. Y bueno, nosotros lo que vamos a buscar es la máxima participación del modo en una dirección dada. O sea, por ejemplo, tenemos que buscar en la dirección X, ¿ok? Ver cuál es el mayor. En este caso podemos ver que son porcentajes, ¿no? Del 0 al 1. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, casi un 50%, ¿no? Podemos hacer eso también. Seleccionamos todo. Lo colocamos en porcentajes, con 2 decimales tal vez. Y bueno, y acá podemos ver, ¿no? Tenemos en la dirección X 0.9, miren, 0.9. ¿Cuánto teníamos nosotros? 0.9. Se parece, ¿no? O sea, sí podríamos utilizarlo, bastantes ingenieros lo utilizan, pero nosotros ya un dato más real es utilizando esto acá, ¿no? Por ejemplo, y para más direcciones, ¿no? Acá también tenemos en Y, ¿no? 58.68%, 0.8, ¿no? Está más o menos por ahí. Y en Z está acá, ¿no? El mayor de todos. Vamos a copiar propiedad, y acá está, ¿no? Sería este acá, sería el mayor de todos. Y ahí tenemos nuestros periodos para cada dirección. Entonces tenemos el modo 1 en la dirección X, el modo 2 en la dirección Y y el modo 3 en la dirección Z. ¿Eso siempre ocurre? No siempre ocurre, no tengan temor. La verdad que a veces mis ingenieros, y esto no, si por ejemplo acá me bota el 50% y por acá también, o la torsión me bota primerito en X. Primero que tal vez el planteamiento podría estar un poco errónea, estamos tal vez alejándonos mucho del centro de rigidez, del centro de masa. Podríamos solucionarlo haciéndolo un poco más simétrico. A veces las arquitecturas son tan complejas que no se va a poder, ¿no? Y si no se puede, lo único que nos queda es tratar de respetar las irregularidades que está presente, aplicándole mayor rigidez a los elementos en los que sí se puede colocar, y que al final esta cumpla con las normativas de desplazamientos, derivas y de resistencia. O sea, sí se puede, no tengan ningún problema, ¿no? Simplemente que, en teoría yo siempre digo, ¿no? Mientras más irregular sea el proyecto, más costoso va a ser, es lo único. Nosotros como ingenieros no podemos decir que no se puede diseñar, todo se puede diseñar. ¿Ok? Mientras haya plata, todo se puede construir. Listo. Entonces, regresando acá, ya sabemos que el periodo es un dato que lo podemos obtener fácilmente, y tenemos que colocar estos datos, ¿no? La fuerza cortante basal, el SUX, entre el R. Al comienzo hablamos sobre el estudio de suelos, ¿no? Vamos a revisar ello, acá también lo tenemos. Dice estudio de suelos, residencial Ocean View, en el distrito de San Miguel, ¿no? La información que vamos a buscar nosotros como estructurales, bueno, podríamos revisar todo el informe, que es un informe típico, donde va a estar la geología, la geomorfología, los parámetros de sismicidad, ¿no? Cómo se realizó el estudio, ¿no? Calicatas, los ensayos que se han realizado, los resultados de los ensayos, especificación del perfil estratigráfico, ¿no? Por ejemplo, acá nos habla de que tiene arenas y finos hasta una profundidad de 3,20 metros. En este caso tenemos sótano, ¿no? O sea, debería ser mayor. Y nos habla acá de gravas ya de 3,20 metros a 12 metros, ¿no? Grava mal gradada tipo GP o GW o GP-GM, ¿no? Que tiene un poco de finos, ¿no? Estamos en Lima. San Miguel es un distrito de suelo bueno, ¿no? Suelo gravoso. Gran parte de Lima. Acá hay unos datos más. Información de zonas similares. Tenemos, bueno, el cálculo del ángulo de fricción 37, ¿no? Que es bien alto, la verdad que es bien alto. Con ello se ha hecho el cálculo de la capacidad portante, ¿no? Para este es para la parte final, ¿no? El cálculo de cimentación. Pero nosotros, para la parte inicial, necesitamos los parámetros sismoresistentes que el geotenista ha planteado, pero que nosotros también podemos definirlo, ¿no? Nosotros, o sea, el sub, estamos hablando del Z, simplemente estamos en San Miguel, ya sabemos qué valor puede ser. El U es una edificación tipo C.
Simplemente lo que nos faltaría sería el S, ¿no? El S. ¿Ustedes qué creen? ¿Será un suelo blando, intermedio, flexible? Bueno, acá está, ¿no? El S es 1, que es un suelo tipo 1, un suelo rígido, ¿no? Como decíamos, un suelo muy bueno. Con un periodo predominante, o sea, el periodo predominante del suelo es un TP igual a 0.4 segundos. ¿Okay? Esto es importante, lo vamos a ver en las tablas. Y bueno, y el R, bueno, él no nos va a dar porque al final nosotros somos los que estamos disponiendo el diseño, ¿no? Acá también tenemos los parámetros para el empuje o para el muro de anclaje que se va a hacer, ¿no? En las excavaciones. Es parte del estudio de suelos. Bueno, ya sabemos que es un suelo S1, ¿no? Que es lo más importante que queríamos saber. Entonces, para recordar un poco, vamos a ir acá. Esto ya lo vimos en las clases pasadas, en la sesión 2, si no me equivoco. Y bueno, el factor de zona estábamos entendidos que era dependiendo del mapa, ¿no? Pero también el reglamento E030 también nos indica por distritos, ¿ok? Podemos buscarlo en ese reglamento, si tenemos algún distrito especial, donde diría tal vez zona 2, pero justamente ese distrito está asignado como zona 3 o zona 1, ¿ok? Entonces sería bueno ubicarlo. En este caso tenemos en San Miguel, nuestro proyecto, y esa sería la zona 4. En el uso, bueno, ya hemos hablado de ese tema, sería edificación común, tipo C de vivienda, el factor U sería 1. El tipo de suelo, ya hemos visto el estudio de suelos, nos indica un tipo de suelo S1. En la zona 4 estaríamos hablando de un factor S igual a 1. Un periodo predominante TP de 0.4 y un TL de 2.5. ¿Ok? Esto no hemos hablado todavía, pero bueno, hay que entender esto. El factor de amplificación sísmica es prácticamente parte del diseño del espectro. Acá nos dice que, por ejemplo, el periodo, si el periodo es menor que el periodo predominante, el C va a valer 2.5, o sea, va a ser una meseta, ¿no? Esta parte de acá. Después, si el periodo está entre el TP y el TL, ¿ok? La fórmula del C va a ser 2.5 multiplicado por la fracción de entre TP entre el periodo, ¿ok? Y si el periodo es mayor que el TL, ¿no? Va a ser C igual a 2.5 multiplicado por el TP por el TL dividido entre el periodo elevado al cuadrado, ¿no? Esto nos va a formar esta gráfica, este tipo de gráfica, ¿ok? Entonces nuestro proyecto va a saber dependiendo en qué periodo va a estar. O sea, estaríamos hablando prácticamente en teoría, si este fuese 1, estaríamos hablando de una edificación de 10 pisos, ¿no? De 2, de 20 pisos aproximadamente. Nos va a formar este tipo de gráfica, ¿no? Esta gráfica, esta línea azul, ¿ok? Si fuese nuestro periodo 0.2 o 0.22 como está en el ejemplo, estaríamos en esta parte de acá, ¿no? En este caso nos salió 0.9, que es menor de 1, estaríamos en esta parte, ¿no? Nuestro C sería 2.5, ¿ok? Entonces la gráfica hay que recalcularla colocando estos valores. ¿Cuánto vale TP? ¿Cuánto vale T? Ya sabemos que el TP es 0.4 y el TL es 2.5. Y el periodo que hemos calculado tanto para X como para Y es diferente. ¿Ok? De ahí lo vamos a ver en una gráfica en Excel. Ahorita solamente vamos a recordar un poco de teoría. Y esta es la parte más importante, creo yo, el factor de reducción, ya que este factor va a influir bastante en el espectro de diseño, en el análisis estático, en todo, ¿no? Entonces hay que entender muy bien qué tipo de estructura estamos planteando. Si hablamos de concreto armado, como ya hemos recordado, tenemos pórticos, dual, muros estructurales y muros de utilidad limitada, ¿ok? El tema es saber cómo lo diferenciamos, cómo sabemos si es aporticado, si es dual o muros de estructuras de concreto armado. Entonces la norma acá nos dice, ¿no? Por ejemplo, si es un sistema aporticado, la resistencia de estos pórticos debe estar entre el 100 y el 80%. O sea, nosotros podemos tener placas, ¿okay? Podemos tener muros, pero si toda la resistencia o la rigidez la llevan las columnas, ¿correcto? Se va a considerar un sistema aporticado. Ahora, si fuese al revés, si está entre el 70 y el 100%, como vemos acá, si lo llevan los muros, estaríamos hablando de una estructura de muros estructurales, ¿no? De placas. Y si estuviese justamente en el rango, ¿no? Que los muros se lleven entre el 20 y el 70 y las columnas entre el 30 y el 80, estaríamos hablando de un sistema dual, ¿no? Entonces nosotros podemos asumir uno de ellos y después podríamos ya revisar a cuál pertenece, ¿ok?
Entonces, por el momento nosotros vamos a tomar la decisión en base a lo que nosotros vemos, a lo que nuestro criterio prácticamente. Entonces, por lo que hemos visto en nuestros planos, prácticamente es un sistema dual, vamos a considerar un sistema dual, ¿correcto? Porque tenemos columnas y bastantes placas de concreto armado. Y esta es la parte más interesante, se podría decir, la irregularidad de la edificación. Les comento, antes la norma era más sencilla, antes simplemente es regular o irregular, ¿ok? O sea, si por ahí tenías una columna que nacía en una viga, ya considerabas la estructura irregular. Si tenías irregularidad torsional, si tenías irregularidad en la masa, la discontinuidad de los elementos sismoresistentes, si tenías piso blando, y eras irregular, y todo se basaba en un solo factor, en 0.75, nada más. O sea, tenías el factor 1 o 0.75. Entonces, no se complicaba mucho la norma. Ya en esta última que se ha actualizado, en la última versión 2018, que ya venía actualizada desde el 2016, se ha separado una gama de irregularidades que tenemos que analizar una por una para ver si está dentro de nuestro proyecto, ¿no? Hay algunas que se pueden sacar prácticamente con la geometría de la edificación, hay otras que vamos a necesitar un análisis ya dinámico para ver los desplazamientos, las derivas y poder darnos cuenta o entender si el comportamiento está teniendo estas irregularidades, ¿ok? Entonces esto vamos a analizarlo ahorita uno por uno, ¿ok? Mira, por ejemplo, en irregularidad tenemos por altura y tenemos por planta, ¿no? Tenemos 6 por altura y, bueno, 3 por planta, ¿no? Hay que recordar esto en qué afecta. Bueno, el factor de reducción R va a ser igual a un IA, que es la irregularidad en altura, por el IP, que es la irregularidad en planta, por un R básico. Este R de reducción básico es el de acá, pues, ¿no? En nuestro proyecto, por ejemplo, va a ser dual, el R va a ser 7, el R básico va a ser 7. Entonces, veamos acá. Bueno, también tenemos estas restricciones que hay que revisar antes de iniciar nuestro proyecto, ¿no? Por ejemplo, nuestro proyecto está en categoría tipo C y está en la zona 4. Entonces estaríamos hablando acá que no se permiten irregularidades extremas, las cuales sí existen, ¿no? Como vemos acá, hay irregularidad extrema por rigidez, hay irregularidad extrema por resistencia, hay irregularidad torsional extrema. Entonces, si nuestro proyecto, por ejemplo, saliera esos valores, prácticamente tenemos que iniciar de cero, empezar a replantear todo, porque estaríamos incumpliendo las normas. Un proyecto, por ejemplo, de mayor envergadura, por ejemplo, categoría A1 o un A2, que puede ser un colegio o un hospital, por ejemplo, en zona 4 no se permiten irregularidades. ¿Qué significa eso? O sea, nada, prácticamente tenemos que hacer un proyecto cuadriculado, ¿no? O sea, un proyecto que cumpla con todas estas irregularidades y no sea afectado. Entonces, este sería prácticamente el inicio para entender hasta dónde podemos nosotros plantear nuestro proyecto. Entonces, por ejemplo, la primera irregularidad por rigidez, ¿okay? Es una irregularidad en altura, el factor es de 0.75. ¿Y qué nos dice? Por ejemplo, la irregularidad por rigidez es el famoso llamado piso blando. Siempre lo van a escuchar bastante. Este piso blando tiene la característica de que normalmente va a haber un nivel, generalmente el primer piso, que va a estar totalmente abierto, ¿no? Solamente con columnas o algunas placas por ahí, ¿no? Porque tal vez puede ser usado para estacionamientos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que las zonas superiores, que puede ser para comercio o vivienda, va a generar mayores tabiques o mayores rigideces por su misma arquitectura, ¿no? Por su misma distribución. Entonces, habría que analizar qué tanto varía esa rigidez. Nosotros sabemos de que el sismo lo que nos va a generar es una cortante en cada nivel, ¿no? Una cortante en cada piso. Y esta nos va a generar una deriva, ¿no? Una deriva en justamente en cada nivel, y con ello vamos a tener este valor, ¿no? De rigidez. La norma que dice: existe irregularidad de rigidez cuando en cualquiera de las direcciones de análisis, ¿no? En X o Y, en un entrepiso, o sea, en uno solo de ellos, no significa en todos, la rigidez lateral es menor que el 70% de la rigidez lateral de entrepiso inmediato superior, ¿no? O sea, este de acá. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Que la rigidez del piso inferior sea menor del 70% del piso superior, ¿no? En este caso estaríamos hablando del primer piso y este sería del segundo piso.
o es menor que el 80% de la rigidez lateral promedio de los 3 niveles superiores adyacentes, ¿no? O sea, si tuviésemos una edificación de 4 niveles o 5 niveles, también podríamos analizar esto de acá. ¿Ok? ¿Dónde nos podemos dar cuenta? Justamente acá, pues, ¿no? En este tipo de proyectos. Más que todo, cuando tenemos estacionamientos totalmente libres. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda en este tipo de proyectos? Primero que los elementos que podrían generar mayor rigidez, tal vez como muros, independizarlos de la edificación, ¿no? Para quitarle esa rigidez. Ese sería uno de los casos. Dos, que solamente considerar elementos estructurales, todos los que sean continuos, ¿no? Que nazcan desde la cimentación hasta arriba, ¿no? No considerar, por ejemplo, rigidez. Si por acá tengo este muro, por ejemplo, que yo sé que le da rigidez, no considerarlo en su cálculo, y en los planos también indicar de que no es un muro que va a rigidizar, simplemente es un tabique, ¿no? Un tabique. ¿Ok? Independizarlo y, bueno, tal vez hacer un material más liviano. El drywall también podría ser, ¿no? Eso nos ayudaría bastante. ¿Ok? Y bueno, también tenemos irregularidad de resistencia del piso débil. ¿Ok? Es prácticamente lo mismo, ¿no? Dice, en cualquiera de las direcciones de análisis, la resistencia de un entrepiso frente a fuerzas cortantes es inferior al 80% de la resistencia de entrepisos inmediato superior, ¿no? Es igualito que esto, pero en vez de rigidez es resistencia. Si tuviésemos cualquiera de ellos, nuestra irregularidad sería 0.75, ¿no? Antes esta era la única que teníamos, ¿no? 0.75. Ahora tenemos otra acá, ¿no? Y esta es la misma, solamente que más extrema. ¿Ok? Es más extrema. Acá estamos hablando de una irregularidad en la altura del valor de 0.5, ¿no? O sea, es bastante. Esta irregularidad extrema de rigidez cuando en cualquiera de las direcciones de análisis de un entrepiso la rigidez lateral es menor que el 60% de la rigidez lateral del entrepiso superior, ¿no? Es igualita, ¿no? El otro era 70% que es 60%. Y acá en la otra fórmula dice también igualito, ¿no? O es menor que el 70% de la rigidez lateral promedio de los 3 niveles superiores, ¿no? Arriba era 80%, acá es 70%. Habría que ver que esto no nos solicite nuestra edificación, ¿no? Porque ya nos han dicho que no podemos tener irregularidad extrema. ¿Ok? Ahora, tanto la irregularidad de piso blando, débil, y estas extremas, solamente se pueden calcular teniendo estas rigideces, teniendo las derivas. Entonces no podríamos hacerlo ahorita, tendríamos que hacerlo después. ¿Ok? ¿Qué casos más podemos tener? Por ejemplo, cuando tengamos en algún nivel doble altura. En el primer piso es muy común esto, ¿no? Porque a veces tenemos proyectos de comercios, ¿no? Decimos, ingeniero, en mi primer piso quiero hacer tiendas o una galería o no sé, algún tipo de comercio, y en el segundo piso para arriba quiero hacer departamentos. Entonces, si vas a hacer tienda, es muy probable que abajo esté todo abierto, ¿no? Todo abierto. Y eso te podría generar justamente algún tipo de irregularidad por rigidez o por resistencia. Hay que tener cuidado con ello, ¿no? Bueno, si es una casa así con 3 pisos, tampoco, bueno, no es mucha la diferencia. Pero si habláramos, por ejemplo, de un centro comercial, ¿no? Y arriba departamentos, sí podría ser el caso. O acá, ¿no? A mí me ha tocado a veces hacer edificaciones de oficinas, donde en algún nivel intermedio se les ocurre hacer un auditorio, ¿no? Un auditorio de doble altura, con mezanine y todo, y mucha. Esa irregularidad es tremenda, ¿no? Y analizarla y rigidizarla a veces es complicado. No es imposible, pero te toma su tiempo, La siguiente tenemos irregularidad de masa o peso. Esta es un poco más sencilla, es una irregularidad IA igual a 0.90. Y esta sí la podemos sacar con el ETABS fácilmente, no necesitamos analizar nada, porque nosotros tenemos en el ETABS las cargas muertas y las cargas vivas, ¿no? Las cargas muertas es su peso propio, el acabado del tabique, y la carga viva es la sobrecarga que hemos colocado. Entonces podemos tener el peso desde ahorita, ¿no? Y poder sacar el peso por cada nivel. Entonces acá lo que nos dice, ¿no? Si tiene irregularidad de masa o peso, cuando el peso de un determinado, según el artículo 26, el peso sísmico, es mayor que 1.5 veces el peso del piso adyacente. Esto es lo que nos está diciendo, ¿no? Si un piso superior o un piso inferior es mayor al 1.5, estaríamos teniendo una irregularidad de masa o de peso. ¿Okay? ¿Dónde puede ocurrir esto? Bueno, acá por ejemplo, acá tenemos un edificio de oficinas, podría ser, y en 1 o 2 niveles podríamos tener el depósito. La norma dice que, por ejemplo, en oficinas la sobrecarga es de 250
y en depósitos podría llegar a 700. Considerar el peso de acabados, ¿no? El peso propio. Podríamos estar en el 1.5 mayor y ahí tendríamos esa irregularidad. Entonces tenemos que sacar el peso de cada uno y simplemente compararlo, ¿no? O dividirlo entre uno con otro. Esto sí lo vamos a poder hacer en el ETABS y en una hojita Excel. ¿Ok? Y entonces puede ser en cualquier nivel. Si tuviésemos una abertura, por ejemplo acá, un mezanine, o sea, abierto, o sea, simplemente nos está techando, ¿no? Eso también podría afectar al peso, ¿no? Cambiar bastante esta irregularidad. Entonces, habría que revisarlo también. Nuestro proyecto prácticamente no es una vivienda típica, poco sencilla, pero hay ductos, hay ventilaciones, eso hay que analizar. Tenemos la irregularidad de geometría vertical, eso también lo podemos ver desde el AutoCAD nada más, ¿no? Desde el plano. Como les repito, hay irregularidades que no vamos a poder analizarlo ahora, lo vamos a tener que hacerlo después. Y nos dice acá, la configuración es irregular cuando, en cualquiera de las direcciones de análisis, la dimensión de la planta de la estructura resistente a cargas laterales es mayor que 1.3 veces la correspondiente a la dimensión en uno de los pisos adyacentes. Esto no se aplica en azoteas ni en sótanos, ¿no? Eso es claro, ¿no? En los sótanos, bueno, como está el empotramiento, a veces agarramos todo el terreno y la edificación en una sola parte, no puede entrar en esta categoría. Y los sótanos, bueno, o azoteas, mejor dicho, menos, porque de hecho una edificación puede estar techada totalmente y arriba simplemente hacer un tanque elevado o un pequeño hall, ¿no? O hasta unos alecines con áreas más pequeñas, ¿no? Entonces no debería ser una irregularidad trascendental a toda la edificación, pero sí en los pisos que sí son de uso, ¿no? Entonces esta irregularidad se analiza en las dos direcciones, ¿ah? No significa que porque en un lado la dirección aparezca, ¿no? Por ejemplo acá tenemos B2 y B1. Si B2, por ejemplo, vale 10 metros y B1 vale 5, entonces yo multiplicaría acá 10 es mayor que 1.3 por 5, ¿sí, no? Entonces estaríamos hablando de una irregularidad de geometría vertical, ¿no? En altura. Lo mismo tendríamos que analizar en esta dirección, ¿verdad? O sea, no solamente en X, sino también en Y. Y es muy probable, puede ser el caso, de que tengamos esta irregularidad IA en X y en IA en Y, no la tengamos, y sea 1. Es muy posible. Entonces hay que tener cuidado. A veces hay ingenieros que enseñan o dictan que una irregularidad es igual para ambas direcciones. No, al final podría ser diferente, ¿no? A pesar de que sea el mismo sistema estructural, podrían tener diferentes R's. ¿Ok? Siguiente. Tenemos la irregularidad de discontinuidad en los sistemas resistentes. Y acá, bueno, de frente, ¿no? Tenemos el factor de 0.8 y el 0.6. Son las mismas, sino que una es extrema. ¿Y a qué se refiere? Hay edificaciones, bueno, y arquitectos que puedan plantear una edificación innovadora, con diseños hermosos, ¿no? Pueden colocar una placa tal vez así, inclinada, o que la columna se amplíe en el piso superior, ¿ok? Puede pasar esto, no se recomienda, bueno, yo no lo recomiendo, porque te genera una irregularidad muy importante. Entonces, ¿qué es lo que te dice? En el piso inferior, yo voy a tener acá mi eje del elemento, no que voy a tener un eje. Y en el piso superior, al ampliarse, ese eje va a variar, lo cual va a generar una excentricidad, ¿no? Acá como lo vemos, esta excentricidad va a generar entre un piso y el otro. ¿Qué es lo que nos dice la norma? Se califica la estructura como irregular cuando en cualquier elemento que resista más del 10% de la fuerza cortante se tiene un desalineamiento vertical, tanto por un cambio de orientación o por un desplazamiento del eje de magnitud mayor que el 25% de la correspondiente dimensión del elemento. En resumen, que el elemento, que ese elemento, primero, resista mayor al 10% o 0.1 de la cortante de toda la edificación, ¿no? O sea, si la edificación tiene una cortante de 100 toneladas, si esa columna absorbe 10 toneladas o más, tendríamos que ver si es que va a tener esta discontinuidad. Y que esa excentricidad sea mayor a 0.25
B. B sería el ancho del elemento menor, ¿no? Del piso inferior. Entonces acá tuviésemos una placa tal vez de 1 metro. Y esta excentricidad sería 1 por 0. Sería 0.25 o más, ya estaríamos hablando de esta irregularidad, ¿no? Ahora, si fuese este valor, ya estaríamos hablando de una irregularidad extrema, ¿no? Mucho más grande. Entonces, en cambios pequeños no habría ningún problema, ¿no? Pero hay que tratarlo de evitar, ¿no? ¿Para qué arriesgarnos? Entonces, si tuviéramos esa irregularidad, estaríamos hablando del factor de 0.8 y de 0.6, ¿no? Seguimos hablando de unas irregularidades en altura. Y acá ya entramos a una irregularidad torsional en planta, ¿no? Esta ya es la segunda, teníamos en altura, ahora en planta. En planta tenemos la más importante, la más crítica para todos nuestros proyectos, ¿no? Es la irregularidad torsional. Es la que va, la verdad que en la mayoría de los proyectos que he realizado, lo primero que vemos es la torsión, porque es poco probable, ¿no? O son pocos los proyectos que me llegan que son cuadrados, ¿no? O cuadriculados. Siempre de alguna manera la arquitectura nos va a ayudar a hacer, tener que reforzar esa parte torsional de nuestro proyecto. ¿Y qué dice? Dice, existe irregularidad torsional cuando en cualquiera de las direcciones de análisis, ¿no? Como siempre, X y Y, el máximo desplazamiento relativo de entrepiso de un extremo del edificio, ¿no? De uno de los extremos, sabemos que es un diafragma rígido, o sea, todos los extremos se van a mover de la misma manera, ¿no? Podemos agarrar cualquiera. Calculando, incluyendo la excentricidad accidental, es mayor que 1.3 veces el desplazamiento relativo promedio de los extremos del mismo entrepiso para la misma condición de carga. Este criterio solo se aplica en edificios con diafragmas rígidos y solo si el máximo desplazamiento relativo entre pisos es mayor que el 50% del desplazamiento permisible indicado en la tabla número 11, que vamos a ver más adelante. Pero esta parte es importante, ¿eh? O sea, ¿este criterio se aplica solo en edificios con diafragmas rígidos? Bueno, ya sabemos que sí, pues no todos nuestros proyectos van a tener diafragmas rígidos. Pero acá dice, y solo si el máximo desplazamiento relativo de entrepiso es mayor que el 50% del desplazamiento permisible. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, acá está, esta es la fórmula, ¿no? El máximo desplazamiento que va a generar nuestra edificación debe ser mayor a 0.5 el desplazamiento permisible, ¿no? De la norma, que vamos a ver en desplazamientos, la norma de 0.30. ¿Okay? Bueno, acá falta actualizar porque nos dice el máximo, calculando incluyendo la excentricidad accidental, es mayor a 1.3, acá debe ser 1.3, ¿ok? Del desplazamiento promedio, ¿no? Lo que pasa es que este es de la norma antigua, disculpen, no lo he actualizado, pero acá este es el desplazamiento promedio. Y para la torsional extrema es lo mismo, ¿no? Simplemente que acá va a ser 1.5 y esto se mantiene. ¿Ok? Esto también se va a analizar después porque, como le digo, necesitamos obtener las derivas, ¿no? Las derivas, y esto lo vamos a ver todavía al final. Con lo cual vamos a tener que tal vez iterar, ¿no? Volver, si es que por ahí nosotros terminamos de analizar, no lo hemos considerado irregularidad torsional, supongamos, ¿no? Analizamos y estamos en este caso, deberíamos cambiar el R y otra vez volver a iterar los resultados, ¿no? Y así vamos analizando. Otra irregularidad que tenemos es, por ejemplo, las esquinas entrantes. Esto es muy común, ya que las arquitecturas van a tener pozos de luz, ¿no? Ventilación y lo que se necesite. Entonces, nosotros podemos tener en este tipo de arquitecturas algunas entradas, no solamente acá, también podría ser en una esquina, ¿no? Una esquina genera acá un pozo de luz. Y esto sí lo podemos ver desde la arquitectura, ¿no? No necesitamos analizar nada. Dice, la estructura se califica como irregularidad cuando tiene esquinas entrantes cuya dimensión en ambas direcciones son mayores que el 20% de la correspondiente dimensión total de la planta. ¿Qué quiere decir? Si yo acá tengo A, y si esto es mayor que el 20% de la longitud total, ¿no? A mayúscula, ya estaríamos considerando en esta dirección una irregularidad por la esquina entrante. En B también tendremos que verlo. Entonces, también acá es muy probable de que en una dirección sí tengamos irregularidad y en otra no. O en ambos casos. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Una edificación de 25 metros. Acá tenemos 6. Si sacamos el 20% de esto, estaríamos hablando de 5. Y acá tenemos 15. El 20% sería 3. ¿No? Entonces, prácticamente acá no cumplimos y acá sí. Yo diría que en una
dirección es irregular y en la otra no, ¿no? Acá lo están considerando regular. Y acá también ya viene el criterio de cada uno, ¿no? A veces las normas no son tan específicas. Yo sí le consideraría irregularidad en una dirección y en otra no. Por ejemplo, acá sí estamos incumpliendo ambas, ¿no? Irregular. Esta es otra irregularidad que podemos verla desde la arquitectura, que es la irregularidad de discontinuidad del diafragma. ¿Okay? Tiene un factor de 0.85 y dice, ¿no? La estructura se califica como irregular cuando los diafragmas tienen discontinuidades abruptas o variaciones importantes en rigidez, incluyendo aberturas mayores al 50% del área bruta del diafragma. También existe irregularidad cuando en cualquiera de los pisos y para cualquiera de las direcciones de análisis se tiene alguna sección del diafragma con un área neta resistente menor que el 25% del área de la sección transversal total de la misma dirección calculada con las dimensiones totales de la planta. ¿Qué quiere decir? Tenemos dos casos. Bueno, en este caso de acá sería por la discontinuidad, ¿no? Va a variar de un momento a otro. Entonces este sería regular y este sería irregular, ¿no? Por la discontinuidad bruta. Puede ocurrir en edificaciones de techo dos aguas o algo, ¿no? Habría que revisarlo. Lo otro es que tengamos un pozo de luz enorme, ¿no? O varios de ellos dentro de la edificación, la cual sea mayor a un 50% del área total, ¿no? De todo el área, el 50%. Entonces ahí estaríamos hablando de una discontinuidad del diafragma por reducción del área. Y hay otra que dice del 25% que no está acá, pero lo que dice es, si yo hago un corte acá, y acá encuentro que esta área es menor que el 25% de toda esta longitud, también tendría ahí una discontinuidad por diafragma. ¿Ok? Todo esto lo vamos a ver en el plano y en el archivo, ¿ya? Acá estamos hablando un poquito de teoría para tenerlo claro. ¿Listo? Esta es otra irregularidad. Ya vimos que el ETABS sí nos permite hacer ejes no paralelos. Entonces habría que ver también ese tipo de irregularidad en ese tipo de proyectos, ¿no? Dice, se considera que existe irregularidad cuando en cualquiera de las direcciones de análisis los elementos resistentes a fuerzas laterales no son paralelos, ¿no? No se aplica si los ejes de los pórticos o muros forman ángulos menores de 30 grados, ¿no? O sea, mayores de 30 grados ya estaríamos considerando una irregularidad de planta, ¿no? Por sistemas no paralelos. Y también, ni cuando los elementos no paralelos resistan menor que el 10% de la fuerza cortante del piso. O sea, si hablamos de un primer piso, estaríamos hablando de la cortante de ese nivel. Si ese eje 2 se lleva más del 10%, ya estaríamos hablando, ¿no? De una irregularidad. Porque podemos tener toda una edificación y por ahí en un cachito le hacen este doblez de 30 a 40 grados, pero es un elemento pequeño, tal vez ni al 10% llegue de la cortante, entonces no sería necesario, ¿no? Estaríamos hablando ya en placas, tal vez. Entonces siempre tener en cuenta ese grado, ¿no? Y el sistema de transferencia, ¿qué es el sistema de transferencia? Esto antes, bueno, mejor dicho, esto viene en esta nueva norma, ¿no? En la que, del 2016, porque antes era permitido. O sea, los sistemas de transferencia son estructuras de losas y vigas, ¿no? Que transmiten todas las fuerzas y momentos desde estos elementos verticales discontinuos hacia otros del piso inferior. En resumen, toda la carga que viene de las losas y vigas van a bajar a las columnas, ¿no? Y esas columnas o placas van a bajar a los cimientos o zapatas. Entonces, ¿qué es lo que dice la norma actual? En la zona sísmica 4, 3 y 2, que es nuestro caso, no se permiten estructuras con sistema de transferencia en los que más del 25% de las cargas de gravedad o de las cargas sísmicas en cualquier nivel sean soportadas por elementos verticales que no son continuos hasta la cimentación. Esta disposición no se aplica para el último entrepiso de las edificaciones, ¿no? Pero por ejemplo acá tenemos este detalle. Una edificación que del segundo piso al séptimo, ¿no? Hacia arriba, tiene ese tipo de estructuración, con muros, tal vez columnas rígidas, ¿ok? Todo esto va a pasar a la losa, que sería el sistema de transferencia, losas y vigas. Y esto lo va a pasar al piso inferior, que sería los muros de estacionamiento, que también podría tener una irregularidad de piso blando, ¿no? Hasta de masa, podría tener varias irregularidades, pero podríamos rigidizarla de tal forma que cumpla esas irregularidades. Pero ¿qué es lo que pasa? Todos estos elementos se están cargando a vigas, porque ahí están haciendo nuevas columnas, y toda esta carga lo está llevando a estas placas, ¿no? Esto antes sí estaba permitido,
Hay un montón de proyectos en otros países que hacen esto, ¿no? Pero no tienen el problema de tener un país altamente sísmico. Entonces, nuestra norma actual sí es más severa y ya no lo permite, ¿no? O sea, como dices, está totalmente prohibido, ¿no? No se permiten ese tipo de estructuras. Entonces, hay que tener cuidado si vamos a hacer columnas en los siguientes niveles, que sean columnas o columnetas que solamente trabajen en ese piso, ¿no? Que no generen una carga continua hasta arriba. Traten de buscar solamente las columnas que van a nacer desde el suelo hasta el último piso, ¿no? O bueno, o que se vayan disminuyendo. Eso también podría generar otra irregularidad. A veces pasa, mi ingeniero, yo voy a poner en mis 2 primeros pisos placas y a partir del tercero no lo coloco. Bueno, le estás quitando rigidez a ese tercer piso. Ese tercer piso lo estás haciendo más flexible. Entonces podrías tener una irregularidad por rigidez, ¿no? Porque el de arriba va a ser más flexible. Entonces habría que chequear todo ello, ¿no? Lo más recomendable siempre es lo más sencillo, ¿no? Que las columnas nazcan y terminen en el último piso, al igual que las placas. Pero a veces los arquitectos, bueno, no entienden eso, ¿no? Nos plantean cada diseño. Bueno, eso es todo con el tema de irregularidades. Vamos a verlo en un Excel más rápido. Pero sí es bueno que ustedes entiendan todo ello y en qué casos podríamos verlo. Si bien es cierto, tenemos irregularidades en altura, solamente se va a escoger uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos tener una irregularidad por masa, podemos tener todas las irregularidades, tenemos discontinuidad, tenemos irregularidad por rigidez, simplemente vamos a escoger el menor de todos, nada más. O sea, si tengo, por ejemplo, irregularidad de masa 0.9 y aparte tengo irregularidad de piso blando 0.75, yo escogeré el 0.75. Ahora, si me voy a irregularidades en planta, tengo irregularidad torsional y tengo esquinas entrantes, ¿no? Escogeré 0.75 también la menor, ¿no? Y esto sí se multiplica, ¿no? Ya sería mi R, que por ejemplo podría ser 7 por 0.75 por 0.75, y sería ya mi R, que sería el factor de reducción que voy a utilizar para mi espectro y también para mi cortante basal. ¿Ok? Con ello ya tendríamos todos estos valores, ¿no? Nuestros sux sobre R. Este es el Excel que les envié, ¿ok? Con el que vimos las cargas muertas y las cargas vivas, ¿ok? Y acá están todos los ítems donde vamos a ir trabajando para hacer nuestro diseño, ¿ok? Por ejemplo, ahorita tenemos el análisis modal, que ahorita lo hemos exportado también del ETABS, que es este. Y acá lo primero que tenemos que ver, aparte de los periodos, es una suma, donde la norma nos indica que en cada dirección la suma total de la masa de participación sea por lo menos el 90% de la masa total. Entonces, ¿esto qué es? Es el ratio de participación por cada modo. Entonces, nosotros teníamos un total de 63 modos. Lo que debemos hacer acá es una pequeña suma y verificar que esto sea mayor al 90%. Subamos, estamos en 99.96. Entonces estamos ok, ¿no? Acá también hacemos la suma, tanto en la dirección X como en la dirección Y. Y en Z también. Entonces podríamos decir que estamos cumpliendo la norma, ¿no? Para poder utilizar los modos de vibración de esta manera. ¿Qué pasaría si estuviese menos de 90? Habría que revisar el planteamiento estructural, ¿no? Por eso es que siempre hay que empezar por acá. ¿Ok? Ya tenemos el periodo. Entonces vamos a ver acá ahora en los parámetros. Rápidamente, zona 4 lo tenemos definido, tipo de suelo S1. Como les repito, esta tablita le va a servir recontra rápido. Por ejemplo, aquí dice tabla 1 para acordarse también, ¿no? Porque al comienzo se pueden olvidar. Y utilizar otro tipo de zonas, ¿no? Por ejemplo. Y ahí se va a cambiar automáticamente. Igual el tipo de suelos, que está en la tabla 3 y 4, que es esta parte de acá. Podemos usar, dependiendo del estudio de suelos, en este caso tenemos el suelo S1. La categoría de edificación igual, tenemos diferentes, en este caso sería edificaciones comunes.
Y el tipo de coeficiente de reducción básica, ¿no? La básica que nosotros estamos escogiendo es el sistema dual, ¿no? Sistema dual. Ahí está, en 7. En este caso ya sabemos que tenemos estas restricciones, que está en la tabla número 10, que está por acá. No se permitirán irregularidades extremas. ¿Ok? Entonces tenemos que analizar nuestras irregularidades que ya hemos revisado uno por uno. ¿Ok? Estas irregularidades van a ser cambiadas acá, ¿no? En X vamos a ver las irregularidades en planta como en altura. Lo mismo va a pasar para Y. Y este factor que obtengamos se va a multiplicar a nuestro R básico. ¿Ok? Lo mismo para X y Y. Y con esto nosotros vamos a obtener nuestra cortante basal. Miren, esta es nuestra cortante basal. Es el SUX, ¿no? Por el peso. Por el peso, ¿no? 0.16% prácticamente. El 16% de nuestro peso de nuestra edificación es nuestra cortante basal. Entonces, más o menos tengan ustedes un dato acá, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto más o menos es el porcentaje de que siempre es en la cortante basal? Bueno, mira, acá tenemos los datos, ¿no? Por ejemplo, si fuese en un suelo flexible, ¿no? Un suelo blando, estaríamos hablando de un 18%. Y si estuviésemos en la zona de la selva, zona 2, por ejemplo, baja, ¿no? A 13%. Lo mismo pasaría si utilizamos otro sistema estructural, por ejemplo, la albañilería confinada, aumenta, ¿no? Al 29%. Entonces, siempre normalmente decimos está que entre un 10 o un 30% ese factor de cortante basal con respecto al peso de la edificación, ¿no? Entonces, si nosotros ya sabemos que un ratio aproximadamente es 1 tonelada por metro cuadrado, podríamos decir, si estamos acá en Lima y un suelo bueno, podríamos ponerle un 15%. Si tenemos una edificación de 100 metros cuadrados, estaríamos hablando por 1 tonelada serían 100 toneladas. Si fuese de 4 pisos, 400 toneladas. Entonces, si fuese en Lima, un suelo bueno, rápidamente con esto podríamos decir, ¿no? A ver, un suelo intermedio, a ver, en Lima, de albañilería confinada, sin irregularidad, por ejemplo, ¿no? Estaríamos hablando de un 25%, ¿no? 100 toneladas sería nuestra cortante basal, con la cual vamos a diseñar. ¿Ok? Esto lo vamos a ver al final también porque lo vamos a obtener del programa, pero más o menos ustedes tienen que darse cuenta que en esos rangos estamos. ¿Ok? Entonces regresamos acá a dejarlo en 7. En este siguiente ítem vamos a ver acá las irregularidades. Como les comenté, hay varias irregularidades que no vamos a poder analizar ahora. Por ejemplo, vamos a colocar acá este circulito. Esta irregularidad de acá no la vamos a poder analizar, como le digo, porque necesitamos derivas. Solamente vamos a poder analizar la de irregularidad de masa, porque esa también es extrema, no se podría. Esa sí podríamos, ¿no? La de masa, la vertical. Podríamos las discontinuidades de sistemas resistentes, siempre y cuando nuestra arquitectura estuviese así, ¿no? Y si nosotros lo hubiésemos planteado. Y si no, tendríamos que igual calcular las fuerzas cortantes en cada elemento. ¿Okay? Entonces solamente tendríamos estos dos ahorita. ¿Ok? Estos dos. Irregularidad torsional también estamos al final, no podríamos ahora. Esquinas entrantes sí podríamos. Podríamos hacerlo en este momento, ya que solamente dependemos de la arquitectura. Discontinuidad en el diafragma también, porque también podemos sacar las áreas. Esto lo podemos ver desde el AutoCAD. Y sistemas no paralelos, bueno, obviamente también desde el AutoCAD, ¿no? Simplemente por ver los ángulos, ya podríamos estar considerándole un sistema irregular. Entonces tenemos solamente 2 acá y 3 acá que podríamos analizar, ¿correcto? Las demás las vamos a calcular después, ¿ok? Entonces tenemos acá las irregularidades. Entonces, en esta hoja de irregularidad, ya las anoté, ¿no? Tenemos las 2 que les dije, y las 2 de altura y las 3 de planta. La irregularidad torsional, bueno, hay que analizarla al final, pero yo lo coloco acá porque las demás es muy probable que no lo usemos. Por ejemplo, piso blando lo más probable que no tengamos, porque mi propuesta está en no rigidizar más los elementos. O sea, puedo
bajarle la rigidez en los pisos superiores, pero no aumentarla. Entonces, para mí, en teoría es poco probable que tenga piso blando. Y peor sería rigidez extrema, ¿no? En estos dos casos no habría tal vez por qué analizarlo. Discontinuidad tampoco tengo, y extrema tampoco, o sea, prácticamente solamente tendría estas dos, ¿no? Para analizar. Y en la de acá, irregularidad torsional, bueno, es una, porque si obtengo esta, o me paso a torsional extrema, esta no podría, ¿no? Porque estoy restringido, ¿no? Entonces prácticamente son 2 y acá 4, ¿no? Las que voy a analizar. 5 antes y una más después, ¿ok? Ok, vamos entonces acá. Vamos con la primera irregularidad. La masa y el peso, bueno, el peso ya hemos visto que en el artículo 26 nos indica la carga muerta total más un porcentaje de la carga viva, en este caso es el 25%. En el ETABS 2016, este Excel yo lo hice con ese formato del 2016, ahorita ha cambiado bastante la exportación de los datos, entonces vamos a hacer un comparativo. Antes yo entraba, por ejemplo, acá a Tables, ¿no? Y a History Force, ¿no? Resultados de History Force, y botaba este cuadrito de acá. Entonces vamos a ver cómo nos vota ahorita en este ETABS 2018. Entonces acá tenemos ya el programa que ha corrido. ¿Cómo puedo sacar el peso? Bueno, acá nosotros habíamos definido el mass source, pero el ETABS no nos va a dar este dato directamente. Nosotros lo que vamos a hacer es una combinación. Más adelante, cuando hagamos el diseño, vamos a hablar más detalladamente de la combinación. Pero acá nosotros podemos crear fórmulas para obtener algunos resultados. Por ejemplo, un nuevo combo que podemos crear, ¿ok? Entramos acá a Load Combination y podemos colocar acá, por ejemplo, el peso sísmico, o peso, ¿no? Como queramos llamarle, peso sísmico. Y le vamos a considerar el 100% de la carga muerta, ya viene por defecto, y vamos a añadirle la carga viva, a este un 25%. Algunos ingenieros yo he visto que utilizan el peso sísmico 100 y 100, lo cual para sacar un ratio no sería malo, pero si la norma nos indica peso sísmico el 100% de la carga muerta, más un porcentaje, trabajemos con ello, ¿no? Ok. Entonces ya creamos la combinación. Ahora sí le podemos ir al ETABS que nos dé esos resultados del peso sísmico. Entonces vamos a ir a tablas. A ver, recordemos, acá en el Excel nos indicaba en análisis, resultados, estructura de resultados, History Force. Entonces acá ya no aparece análisis y resultados por separado. Acá ya aparece de frente de resultados de análisis, ¿no? Acá el primer cambio. Estructura, y ya no nos aparece History Force, ¿no? Tendríamos que tal vez verlo en otro punto, ¿no? En modal, no creo porque está análisis modal, y acá está, ¿no? Otros ítems, y acá aparece History Force, ¿ok? Este es el primer cambio. Vamos a agregarlo al Excel, ya para que ustedes también lo tengan, y estén trabajando con uno o con otro. Esta es versión 2016, esta es versión 2018, ¿ok? Entonces podemos igual, Show Tables, y vamos a ver qué nos vota. Ok, nos va a votar, por ejemplo, los casos de cargas que hemos definido en el ETABS, ¿no? Por ahí pusimos carga viva en azotea, pero no tiene ninguna carga, pero ahí está, ¿ya? Podemos filtrarla después. El tipo de caso que es, ¿no? Si son cargas estáticas, combinaciones, y si hubieran espectros de diseño también habría acá, ¿no? Dinámicas. Tenemos dos puntos. En cada caso, por ejemplo, acá en la muerta vamos a tener top y bottom. ¿Qué quiere decir? Que la cortante, que estamos, o el History Force, ¿no? Las fuerzas de cortantes, las podemos tener tantos en la parte de arriba, o sea, en el techo, o en el piso. Nosotros siempre vamos a utilizar en el piso, porque es el más crítico, ¿no? Y aparte, ahí es donde se va a repartir. Acá tenemos, por ejemplo, los pesos, ¿no? Los pesos, las cortantes en X, en Y, el momento torsor, ¿no? Tonelada fuerza por metro, los momentos en X, en Y, y nada más, ¿ok? Entonces, podemos expulsar esto a otro Excel, y acá está. Acá tenemos. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer acá es filtrarlo, ¿ok? Vamos a agarrar todo esto y vamos a ir a datos, filtro, ¿ok? Entonces yo voy a necesitar acá, el caso que voy a analizar es el del peso sísmico. Apago los demás botones, ok,
peso sísmico. Es el tipo de combinación, bueno, es el tipo de combinación del peso sísmico y lo vamos a analizar en el piso, bottom, este es en el techo, ¿no? Entonces quito techo y en el piso lo vamos a analizar. Ok. Y acá tenemos el peso acumulado de cada nivel, ¿no? Es el peso acumulado. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, acá tenemos 8.028 toneladas nuestra edificación, ¿no? 8.028 toneladas. Entonces nosotros necesitamos sacarlo por nivel. Simplemente vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a poner acá nuestro peso P, ¿ok? Peso P, pero por piso, por nivel. Sería el primero, bueno, se mantiene la fórmula. El siguiente ya sería la resta, ¿no? Sería este menos el piso superior, ¿ok? Y vamos jalando. Si sumamos, tendríamos igual un total, ¿no? ¿De cuánto? De 8.028 toneladas, ¿no? Ahí está, ¿ya ves? Podemos quitarle un poco de decimales. Listo. Acá vemos, ¿no? Por ejemplo, el techo del ascensor tiene 14 toneladas, la escalera 46, y acá donde es la parte de la edificación ya sería 332 toneladas, el peso del techo 16, y así, ¿no? Por ejemplo, esta parte es típica, esta parte ya es del comercio, ¿se acuerdan? ¿No? Es una carga mayor, y esto es la del sótano. Entonces, la norma que nos dice, se tiene irregularidad de masa o peso cuando el peso de un edificio es mayor 1.5 veces el peso del piso adyacente. Este criterio no aplica a azoteas ni en sótanos. Entonces no aplica acá, ¿no? Estaríamos hablando de que estos datos no se toman en cuenta. Haríamos esta división, ¿no? Este nivel más este dividido entre el piso adyacente, ¿no? Superior. Y acá está. Simplemente a estos niveles podríamos revisar. Como nos damos cuenta, ninguno pasa del 1.5, ¿no? O sea, podríamos poner, ¿no? Igual si esto es mayor que 1.5, ¿no? Entonces podríamos poner el IP en texto, IP es igual a 0.9. Y si no, el IP es igual a 1. Ahí está, ¿no? ¿Ya ves? IP es igual a 1, ¿no? ¿Por qué? Porque no es mayor que 1.5. Jalamos igual, rápidamente podemos darnos cuenta, ¿no? No tenemos irregularidad por masa. Así de sencillo. No hay esa irregularidad. Ahora, acá podríamos ver el ratio, por supuesto, miren. Vamos al AutoCAD y podemos sacar el área, ¿no? Podemos sacar el área. Por ejemplo, acá tendríamos en el sótano, ya sabemos, seleccionamos una polilínea cada lado, PL, y con el comando LI, lis, podemos sacar el área, ¿no? 603.75 para los sótanos, 603.75. Acá tendríamos, acá vamos a colocar a el área 603.75 para los dos sótanos, ¿no? 3 sótanos. Para el área de comercio, primer y segundo piso, prácticamente se está techando todo, ¿no? También podemos utilizar el comando área, ¿no? Pero a veces no lo recomiendo porque a veces, como es un tipo hatch, se puede colgar cuando son muchos puntos y puede ocurrir que tal vez las líneas no estén en la misma planta, por error de dibujo. En este caso estamos bien, no se ha colgado. 437.22, acá está, ¿no? 437.22 serían los dos pisos. 437.22. Ok, y los pisos superiores ya estarían hacia acá, ¿no? Acá sí lo vas a poner en línea. Es algo rápido, ¿no? Un approach nomás, tampoco si es que tienen esquinas y todo, tampoco no es que lo hagan al detalle. Pues es un ratio que podemos estimar. ¿Y cuál es ese ratio? Bueno, es una tonelada, ¿no? Una tonelada por metro cuadrado. Esa es nuestra referencia. Acá tendríamos polilínea 396.30. 396.30. Esta área se mantiene.
Entonces acá tendríamos un ratio. Vamos a colocarle acá el ratio. Es un porcentaje del área. Y diríamos, ¿no? 352 toneladas entre 396 metros cuadrados. Justamente sería esto, ¿no? Tonelada por metro cuadrado. Ahí está, 0.89. Y seguimos bajando acá. Tenemos estos datos. ¿Qué me dicen? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Yo diría que estamos por ahí. Estamos por ahí. ¿Ok? Como digo, el ratio es de 1 tonelada, en este caso es menos. ¿Qué nos podría indicar? Que tal vez está siendo un poco flexible. Y es muy probable que tal vez cuando hagamos las derivas no estemos cumpliendo. Habría que añadirle más rigidez. Eso implica más peso en la edificación, ¿no? Lo ideal es que no sea muy exagerado, ¿no? Por ejemplo, si me botea a 0.5, yo ya diría que mi peso no estamos en el rango, ¿no? Deberíamos aumentar ya la masa, más que todo en los elementos, y los elementos verticales, ¿no? Como columnas, placas. En el sótano estamos bien, por ejemplo, ¿no? 1.22, 1.12, por lo que hay muros de contención. También si nos botara un dato 1.30, 1.50, es muy probable que estamos haciendo muy pesada la edificación, y eso también afectaría a la fuerza sísmica, como hemos visto, que es un porcentaje del peso, y eso va a afectar también a los desplazamientos, ¿no? Que es lo que al final nos va a interesar. ¿Cuánto se está desplazando? ¿Ok? Entonces, esto nos va a servir para ello. Ya sabemos que la irregularidad es 1, ¿no? En este punto. ¿Ok? La siguiente irregularidad sería la de la geometría vertical, donde dice, ¿no? La configuración es irregular cuando en cualquiera de las direcciones de análisis la dimensión en planta de la estructura resistente a cargas laterales es mayor que 1.3 veces la correspondiente a la dimensión en un piso adyacente. Este criterio no se aplica en azoteas ni en sótanos. Entonces acá nos vamos a ir al AutoCAD. Lo ideal sería que, como les digo, el arquitecto ya les mande los cortes, ¿no? Los cortes para ambas direcciones. Normalmente en arquitectura, los cortes que hace el arquitecto es uno, para poder ver el cambio de nivel, o sea, la escalera, como podemos ver acá, por ejemplo, el corte A está en esta escalera, y otro de los cortes es en los ductos, ¿no? Para poder ver los ductos, por ejemplo, acá el corte B. Acá tenemos un ducto. ¿Por qué han hecho este corte en el C? Habría que ver, por ejemplo, seguro en un nivel, hay cambio de nivel, y acá está, ¿no? La rampa, esta rampa. Es por eso que han hecho este corte en esta posición. Entonces acá tenemos los cortes A, B y C. Lo que nos dice la norma es, si nosotros tenemos una longitud, ¿no? Este ancho, por ejemplo, en esta dirección, y hay un cambio de nivel, ¿no? Por ejemplo, en la parte de arriba, pero no se consideran sótanos, si no, si fuese un piso por acá, tendríamos que ver esa diferencia, ¿no? Del 30%. Entonces, yo por ejemplo puedo decir acá, en los sótanos no se cuenta, eso es de cajón. Pero tenemos el primer y segundo piso comercio, totalmente techado. Y recién a partir del tercer piso, hacia adelante, se crea este pozo de luz. Entonces yo podría decir, a ver, ¿cuánto mide todo este largo en X primero? Tenemos una longitud de 35 metros. Y después esta se va a achicar. Solamente desde acá hasta acá, sin contar el volado, ¿eh? No se cuentan los volados. ¿Ok? Tendríamos 8.65 y acá tendríamos 8.65. O sea, la suma, por acá está el ducto. Entonces nosotros podríamos poner 35 y 8.65 por 2, ¿no? Vamos a colocarlo acá en dirección Y. Esta es la longitud total en X, en metros, 35 metros. Ahí está. Esta sería la longitud del piso adyacente, ¿no? Vamos a poner la longitud 2, ¿ok? Esta sería la longitud 1. En metros. Y este de acá sería el porcentaje de dimensiones, ¿no? Porcentaje de dimensión, vamos a ponerlo así. ¿Ok? Y este era 8.65. 8.65 por 2, ¿no? En cada lado. Ahí está. Entonces, miren, la dimensión es de 2.02. Mayor que 1.3. ¿Ok? Acá debe ser mayor que 1.3. Si eso ocurre, ya tenemos acá una primera irregularidad en nuestro proyecto. ¿Ok? Vamos a poner X.
Y en Y igualito, ¿no? Rápidamente vamos a hacerlo. Tendríamos esta edificación que es todo, ¿no? Vamos a considerar de acá hasta acá, sin contar el volado, acuérdense, sin contar el volado. Y acá tenemos 11.05. Y en esta dirección, de acá hasta acá, otra vez, sin contar este volado del hall, 7.55, ¿no? 11.05, 7.55. 11.05, 7.55. ¿Ok? Ya esto estoy dividiendo y sale también mayor de 1.3. Entonces tenemos esta irregularidad en ambas direcciones. Como les repito, podríamos tener el caso de que no. Por ejemplo, habéis sido acá 9 metros. Acá tenemos irregularidad en altura en X, sí, y irregularidad en altura en Y, no. En este caso, sí lo tenemos, ¿no? Ahí está. Esta irregularidad va a ir acá. En masa no tenemos. En geometría vertical sí. Ahora vamos a pasar a las irregularidades en planta. La primera sería esquinas entrantes, ¿no? Y esta la podemos sacar de la geometría vertical. Recuerden, ¿no? La geometría vertical fue por altura. Acá sería por planta, o sea, los pozos de luz. ¿Ok? Entonces teníamos una misma longitud de 35 metros y el pozo de luz en el tercer nivel hacia arriba era de 17.30, ¿no? Y la norma dice, la estructura se califica como irregular cuando tiene esquinas entrantes cuyas dimensiones en ambas direcciones son mayores que el 20% de la correspondiente dimensión total de la planta. Entonces simplemente dividimos igual, ¿no? Esto entre esto. Y esto si es el mayor del 20%, si este es mayor a 1.2, estaríamos hablando, tendríamos una irregularidad, ¿no? Una irregularidad acá. Como vamos esto un poquito, esta sería mayor de 1.2. Vamos a copiar estas fórmulas de acá. Y esta de acá. Ahí está. Y en Y, 11.05, 7.55. Jalamos esta fórmula. Ahí está. 1.46. También es irregular, ¿no? También es irregular. Pero acá tengan cuidado, ¿eh? Porque en este caso sí teníamos irregularidades por separado, pero acá sí nos dicen ambas. O sea, en las dos esquinas centrales tienen que ser ambas, ¿no? En ambas direcciones al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, en este caso, como sí estamos siendo irregulares en ambas direcciones, 0.9, ¿no? Ahí tenemos otra irregularidad, pero ya en planta, ¿no? Ahí viene nuestra primera. En masa lo tenemos, acá sí y acá también. Discontinuidad del diafragma. Este es más fácil, bueno, también tenemos que manejar en el AutoCAD el área, ¿no? Las áreas. El área bruta del diafragma y las áreas de aberturas. Vamos a ir al AutoCAD. Teníamos este perímetro, acuérdense. Y todo el área del diafragma sería este de acá, ¿no? El área bruta. Entonces tendríamos esta área, vamos a LI 437.22. Vamos a colocarlo acá. 437.22. Y el área de aberturas, o sea, la diferencia. Ahora, acá igual hay que considerar sin aleros. ¿Ok? Sin aleros. Porque son elementos que no te rigidizan la estructura. Son elementos que sí van a generar carga muerta, carga viva. ¿Ok? Pero no le van a aportar rigidez a la estructura. ¿Qué me estoy pasando? Ya, venimos por acá. Seguimos. Otra polilínea diferente. Fijamos cada punto. Y cerramos. Listo. Este sería nuestra área de diafragma rígido. Seleccionamos. Y tuviésemos 369.48. El total. Si tuviésemos más pozos de luz, hay que restarlos también, porque ya no son parte del diafragma rígido. En este caso solamente tenemos este de acá, ¿no? Como repito, es 369.48. 369.48. Pero esto es la resta, ¿no?
menos 369.48. O sea, el área de abertura es 67. En porcentaje estaríamos hablando de un 15.49%, ¿no? Dividimos. Se quiere decir que no hay irregularidad. En esta parte no hay irregularidad, ¿ok? Tenemos en el tema de aberturas. Pero hay otro punto. Acá dice, también existe irregularidad cuando en cualquiera de los pisos y para cualquiera de las direcciones de análisis se tiene alguna sección transversal del diafragma con un área neta resistente menor al 25% del área de la sección transversal total de la misma. Entonces, igualmente que en la parte de arriba, simplemente se va a sacar la longitud total, ¿no?, de una sección, o sea, de la abertura, ¿ok? O sea, la longitud total, y en esta sección, en cualquiera de las secciones, sería este caso de acá, ¿no?, nos dice que el área neta resistente no sea menor que el 25%. Entonces el área neta resistente para nosotros es esta de acá, ¿no? Lo mismo que hicimos en el otro punto. Otra vez, 8.65 por 8.65. Acá era 34.70, ¿no? No era 35 porque estamos considerando la junta sísmica. Y la junta sísmica no va. Acá vamos a corregir esto, 34.70. Y bueno, sigue siendo irregular, ¿no? No afecta en nada, pero igual para ponerlo. Entonces, en la dirección X igual sería, ¿no? 34.70. La longitud neta sería 17.30, ¿no? Obtendríamos 49.86%. Entonces, no es irregular, ¿no? En esta dirección, ¿no? Está agarrando más de la mitad. Y en el otro estaríamos hablando de 11.05. 11.05, vamos a copiar la fórmula acá. Y la longitud neta sería esta de acá, ¿no? 9.15. 9.15. Ahí está. 82. Entonces, tampoco tendríamos irregularidad por diafragma, ¿ok? Se mantiene 1 y 1. Sistemas no paralelos no tenemos, ¿no? No hay ángulos de 30, así que no es necesario analizarla. Sería 1 y 1. Y esta de acá, irregularidad, lo vamos a ver después, ¿ok? Pero vamos a mantener que supuestamente no tenemos. ¿Por qué yo puedo decir que no tenemos? Porque mi análisis modal me indicaba de que estábamos bien, ¿no? De que no teníamos torsión, ¿no? Porque justamente la torsión está en el modo número 3. Si nuestra torsión está del 3 para abajo, es muy probable que no tengamos mucha torsión o casi nada. Entonces ahí sí me puede dar la confianza de que lo más probable que no tengamos, pero igual se va a analizar, ¿ok? Entonces ya tenemos acá las irregularidades, regresamos al parámetro, este está amarrado a las fórmulas, ¿no? Desde la siguiente hoja, y ya tendríamos por fin nuestro coeficiente de reducción, 5.67 en X, 5.67 en Y, con una acordante basal más o menos del 20% del peso de la edificación, ¿ok? Ahora sí, hacemos análisis estático, ¿ya? Para dejarnos de rodeos. Acá tenemos el resumen de las fórmulas, ¿no? Acá está todo. Entonces, los parámetros ya se jalan desde esta hoja, ¿ok? Desde acá se está jalando estos parámetros. 0.45, 1, ¿correcto? Ya lo hemos visto. El periodo de vibración es este de acá, ¿no? En X sería 0.905. Yo lo estoy jalando de esta hoja. Vamos a ordenarnos acá. Como les comentaba, esto de acá yo lo botaba del Excel del ETAD 2016. Y acá lo estamos sacando del 2018. Un poco diferente, hay que tener cuidado. Pero por ejemplo acá tenemos caso, modo, periodo, UX. Sí, acá no ha variado. Pero me he dado cuenta que en otras tablas sí. Entonces yo puedo seleccionar todo esto. Control C. Y lo voy a colocar acá. Control más. Vamos a copiar un modelo nada más. Así. Y esta parte lo voy a borrar. Ahí está. Esto lo voy a quitar. Listo. Entonces acá ya nos indica, ¿no? 50.32, 58.68, 65.06. Entonces, acá yo voy a anotar un pequeño resumen. Mi número de pisos son 19 pisos, ¿correcto? 19 niveles.
Nuestro máximo ya está con fórmula, me selecciona el máximo de esta fila, ¿ok? Comando igual max y selecciono toda esta columna. Lo mismo para Y, lo mismo para Z, ¿correcto? Acá lo podemos ver. Nuestro periodo máximo va a ser acá el 1, ¿correcto? El 1. Acá va a ser el 3, no, el 2, y acá va a ser el 3. Este periodo podemos colocarlo manualmente, ¿no? Acá está. Este de acá podría ser este de acá, mejor dicho, es este de acá, y este de acá sería el tercero, ¿no? Y acá lo que nos está diciendo es que es una edificación más rígida, ¿no? ¿Por qué? Porque dividió el 19 entre 10, ¿no? Que debería ser 1.9, y como es menor, nos está diciendo que es más rígida. Si fuese mayor, nos diría que es más flexible. Nada más. O sea, no es necesario, pero para que lo tengan ahí. ¿Ok? Entonces acá tenemos ya los periodos que nos interesan. En esta irregularidad, regresamos a la hoja de estática, y acá estaría, ¿no? Ya se jaló totalmente, ¿no? Tenemos 0.905 y 8.35. Lo primero que tenemos que verificar es esto, el C sobre R que sea mayor o igual a 0.11. O sea, el coeficiente de amplificación entre el R que estamos utilizando. Como el C se calcula en base a esta fórmula acá, esta amplificación sísmica, vamos a ver, ¿no? Nuestro periodo T, que es este de acá, ¿es menor que el TP? No, es mayor, ¿no? Pero menor que el TL, sí, estaríamos en este de acá, ¿no? En el medio. Entonces tendríamos 2.5 por TP, que sería 0.4, entre el periodo 0.905, ¿no? Sería 1.1, ¿no? 1.1, y acá está, ¿no? Acá está con fórmulas, ya que si el periodo, por ejemplo, nos hubiese botado de 3 pisos, 0.3, ¿no? Ahí ya va a variar el CR, ¿no? Totalmente. ¿Ok? Lo mismo voy a calcular para Y. El coeficiente de amplificación nos está botando 1.2, ¿ok? Dividido entre el R, 0.21 mayor a 0.11, cumple, estamos ok, ¿no? Entonces, ahora sí podemos utilizar la cortante basal. Y eso simplemente va a ser esto, ¿no? El SUX, hasta Z, U, C, el C, el S y el R, ¿no? 5.67. Ahora sí tenemos nuestro valor, 0.0877 del peso de la edificación. Esta es nuestra cortante basal estática tanto en X como en Y. Como nosotros tenemos el peso de la edificación, ¿se acuerdan? El peso de la edificación teníamos que era 8 toneladas, 8.000 toneladas, 8.028, 8.028, y acá también 8.028. Teníamos 704 toneladas de cortante basal, ¿no? Imagínense toda esa fuerza de sismo con la cual estamos, o con la cual vamos a diseñar. Y el factor K, este factor K que también estábamos revisando acá, ¿no? Dice, para T menor o igual a 0.5 es 1, ¿no? En este caso tenemos 0.9, es mayor, entonces tenemos que utilizar esta fórmula. Para T mayor a 0.5 es 0.75, acá sería 0.75, más 0.5 del periodo, que sería 0.905 en X, estaría 1.20, ¿no? Este sería nuestro K. Y en Y igual también se calcula, ¿no? Ahí está la formulita. Todo ya está con fórmula, pero siempre es bueno que ustedes sepan de dónde está, porque por ahí alguien puede modificar su Excel y hay que tener cuidado. Entonces ya con esto podemos hacer la distribución de la fuerza sísmica en altura, o sea, el análisis estático. Yo no lo hago de manera manual porque ya el ETABS nos da una opción de cómo realizarlo con coeficientes, de una manera sencilla y rápida. Pero voy a hacerlo acá para comparar un poco, ¿ya? De todos los métodos que podemos utilizar. Entonces, como yo ya tengo los niveles que vamos a trabajar, que son estos de acá, la norma solamente nos indica que podemos utilizar del nivel 0 hacia arriba, ¿okay? No necesitamos los sótanos, porque el sismo va a ser desde acá. Vamos a copiar esto, simplemente, colocarlo acá, ya está.
Este va a ser el nivel, ¿correcto? Nivel. Vamos a checar un poco la letra para poder que ingrese todo. Ya tenemos el nivel. Vamos a colocar cuadrito. Listo. La fórmula nos dice esta, ¿no? F de I por alfa de la cortante ya la tenemos. El alfa es el peso por la altura. Entonces vamos a colocar acá la altura H. Esta altura la vimos en el ETABS, ¿correcto? Cuando editamos los histories, tenemos los niveles, ¿no? 1.85, 2.80, 2.60 y 3.25, 3.75. Ok, vamos a colocar esto acá. 3.75, 3.25, 2.60, 1.85. Ahí está. Listo. Teníamos también el peso por nivel. El peso P de este mismo resultado, ¿no? Vamos a copiar esto. Sino sótanos, repito, sino sótanos. Va a ir acá, ¿no? Listo. Están los pesos. Nos faltaría el alfa, ¿no? El alfa, este dato que es una fórmula. P por H elevado a la K, vamos a sacar eso primero. P por H elevado a la K. Así, ¿cierto? Correcto. Este va a ser nuestro H. Vamos a colocar también las sumas. Tanto del peso como la suma acá también de esta fórmula. ¿Ok? Entonces, diríamos, esto va a ser igual P por H elevado a la K. Vamos a hacer en X, ¿ya? En X. Elevado a la K a 1 metro, a 1.2. Ahí está. Esto lo podemos jalar. Acá hay un error, hay que colocarle al K F4, ¿no? Para que se mantenga. Y ahora sí, este F4 ya seleccionado, podemos jalar todo. Listo. Le vamos a bajar los decimales a 2. Correcto. Ahora sí podríamos calcular el alfa, ¿no? El alfa. Porque el alfa dice acá. Vamos a colocarlo así. Alfa. El alfa es esto, como dice la fórmula, ¿no? P por H elevado a la K, entre la sumatoria de P por H elevado a la K. O sea, entre esto. Igualmente le ponemos F4. Enter y ya está. Este va a ser nuestro alfa. Ahora, ya podría representar esta fórmula, ¿no? La fuerza por cada nivel. Vamos a poner acá FI. Y esto va a ser el alfa multiplicado por la cortante en esta parte, ¿no? Cortante acá. F4 igual. Y ya está. Va a ser el alfa por la cortante estática en X, ¿no? 704.03. ¿Okay? El peso exacto, vamos a hacerlo para comparar un poco. Era 8028.42. 8028.42. ¿Ok? No hay mucho cambio, pero vamos a ponerlo. Ya. Y acá tenemos, ¿no? 1 tonelada en el ascensor. Jalamos. Acá tenemos, ¿no? Vamos a igual F4 a la cortante estática.
y podemos jalar. ¿Listo? Y ahí tenemos todas las fuerzas estáticas por nivel. Todo esto nos va a dar igual el total, ¿no? ¿Correcto? Entonces yo en el ETABS puedo hacer el cálculo de manera manual, se podría decir, ¿no? Porque yo ya tengo el peso, tengo la fórmula que estoy aplicando de la norma de 0.30, y yo podría colocar esta fuerza en cada piso. O sea, yo agarrar en cada nivel y en una esquina colocarle esta fuerza, ¿no? Una fuerza acá horizontal, ¿no? Por ejemplo, puede asignarle. Vamos a abrir esto un poco. Y en cada nivel asignarle, ¿no? Asignarle acá una fuerza. Asignarle acá una fuerza como punto, ¿no? Acá. Y diría, ¿no? Crearía una nueva fuerza estática y la pondría en la dirección X, por ejemplo, ¿no? 400 toneladas, o sea, acá lo que me bote. Si estamos en el último piso, diríamos 37.58. 37. Y uno por uno. Lo cual no es conveniente, ¿no? Porque el ETABS ya tiene otras aplicaciones. Entonces, nosotros tenemos que crear acá, vamos a ir a definir load patterns para las cargas, acá donde hicimos también esta de acá. Esta vamos a quitarla, porque no estamos utilizándola. Empiezo a crear, por ejemplo, acá el sismo estático. Vamos a poner acá sismo estático, la dirección X. ¿Qué tipo va a ser? Este tipo de carga va a ser un sísmico, ¿no? Un sismo. Acá está. 0, porque nosotros lo vamos a introducir. Y este tipo de cargas, acá están las normas que podemos utilizar. Pero para nuestras normas aplicadas solamente podemos usar el coeficientes o el de cargas. ¿Ok? Si nosotros vamos a ponerle cargas por nivel, podemos colocar acá. Añadimos. Y acá podemos modificarlo, ¿no? Entramos acá a Modify lateral. Y nos va a aparecer todo esto. Justamente, acá están los diafragmas que habíamos colocado. Nos va a pedir colocar la fuerza en X y la fuerza en Y. Tipear, ¿no? O pegar. ¿Y por qué nos piden X y en Y si los vamos a analizar en X? Lo que pasa es que hay normas extranjeras que consideran, por ejemplo, el análisis en X, considerar un porcentaje del análisis en Y. Por ejemplo, 100% en X más 30% en Y. Y viceversa para la otra dirección. Nuestra norma peruana no contempla ello, es diferente. Entonces simplemente vamos a poner en X y acá en Y vamos a colocar 0. Entonces iríamos acá. Podemos seleccionar todo esto. Aunque el ascensor y escalera no es necesario analizarlo, pero vamos a copiarlo. Control C. Y acá Control V. Ahí está, ¿no? Ya colocamos todas nuestras fuerzas. Como le digo, en sótanos no se coloca nada, en Y tampoco. Y el momento en Z, ¿cómo podemos calcularlo? Ahí podemos calcularlo también de manera manual, no hay ningún problema. ¿Se acuerdan que decía la excentricidad? La excentricidad, ¿cuánto es? El 5%, ¿no? Va a ser igual al 5%. ¿De quién? De la longitud en X. ¿Y cuánto era la longitud en X? Cuando vimos las irregularidades, era de 34.70, ¿no? Entonces regresamos acá por 34.70. Esta sería la excentricidad. Simplemente multiplicamos a la fuerza por esa distancia y que vamos a tener el momento torsor en Z. Ya está. También podemos calcularlo. Disculpen, vamos a poner acá igual F4, nunca se olviden de eso. Y otra vez. Ya está. Podríamos copiar esto y pegarlo acá. Pero yo no voy a hacer eso porque también el ETABS nos da una opción donde dice, ¿no? Aplicar un diafragma al centro de masa, bueno, eso sí, estas fuerzas van a ir al centro de masa, ¿no? ¿Y se le va a aplicar una excentricidad adicional al diafragma? Sí, acá está justamente el 0.05%. Entonces ya no es necesario colocarlo, ¿no? Si yo lo voy a colocar acá, tendría que colocar acá 0, ¿no? Porque ya le estoy considerando el momento torsor, si no se va a duplicar. ¿Ok? Entonces no lo coloco, simplemente coloco OK. Podemos hacerlo también para Y, ¿ok? Acá vamos a colocar Y, sísmico, y añadimos nuevo, ¿no? Pero tendríamos que volver a calcular acá, porque esto es para X, tendríamos que volver a hacerlo para Y, pero no se compliquen tanto que el ETABS tiene una solución más práctica. Simplemente ya no vamos a ir a colocar cargas, sino vamos a colocarle coeficientes. Ok, vamos a modificar acá,
modificar carga, y vamos a colocarle coeficientes. Entramos acá a modificar y nos va a dar esta opción, que podemos ponerle dirección y excentricidad tanto en X como en Y. Como les repito, hay normas que nos piden 100% y 30%, nosotros no. Si queremos poner los coeficientes en X, simplemente vamos a apagar estas, ¿ok? Y la norma lo que nos dice es que tenemos que usar la más crítica. O sea, si tengo una dirección X, tengo una excentricidad, acá está también, excentricidad del 5%, en la dirección positiva y en la negativa, ¿cuál creen que va a ser el más crítico? Bueno, esta de acá no lo va a ser, ¿no? Va a ser una de estas. Entonces yo normalmente lo que utilizo es simplemente en una dirección, ¿no? Porque se supone que el sismo se va a comportar igual en ambas, ¿ok? Y los coeficientes que vamos a colocar son estos, ¿no? Este factor C, no se vayan a confundir, este C no es el coeficiente de amplificación sísmica que hemos estado revisando. O sea, este C acá no lo es. El ETAPS lo que reconoce como C es este factor de la cortante basal, del CHUX. ¿Ok? Este es el C. Entonces yo diría 0.0877. ¿Ok? Mi cortante en la base, 0.0877. Y este casi es nuestro K que hemos calculado, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Cuál salía? 1.2, si no me equivoco. En X sí, 1.2. Y el rango de pisos con el cual vamos a analizar, como les repito, no se utiliza los sótanos. Si tuviésemos una edificación sin sótanos, bueno, casi colocamos base, ¿no? Pero acá debería ir desde el techo 1 en nuestro caso. Y acá sí el techo del ascensor, ¿no? Que tampoco no es necesario, lo ideal sería hasta acá nada más. ¿Ok? Y ya está. Haciendo esto, nos olvidamos de hacer todo esto, ¿no? Pero siempre es bueno que lo sepan, ¿ok? Entonces, ustedes hubiesen hecho simplemente el SUX, hubiesen obtenido el periodo, hubiesen tenido la cortante basal. Calculaban el X, que ya está todo en fórmula, y simplemente estos dos datos de acá son los coeficientes que vamos a colocar en el TAPS. Así de sencillo. Lo mismo hacemos para Y, vamos a cambiarlo ya no a cargas, sino a coeficientes, modificamos, acá también, quitamos estas opciones, lo dejamos en Y solamente con la excentricidad del 5%, la cortante en la base es 0.0950, 0.0950, el K es 1.17 y también, ¿no? Desde el techo 1 hasta el techo 16. Ok, eso ya es definir el parámetro de las cargas sísmicas estáticas. Ok, vamos a correr un ratito el programa. En la segunda parte vamos a ya ver el análisis dinámico, ¿ok? Solamente acá hemos visto el análisis estático, lo cual no aplica a nuestro proyecto, ¿correcto? Porque estamos hablando solamente hasta 30 metros y acá tenemos 40 y tantos. Segundo, que sí tiene una irregularidad, pero lo hacemos porque la norma después nos va a indicar para una amplificación sísmica, para el diseño, hacer un comparativo entre el dinámico y el estático. Es por eso que lo estamos haciendo. A ver, disculpen, acá ha habido un pequeño error en la fórmula. Esta altura es la altura acumulada, ¿sí? No lo dice, ya, pero es la altura acumulada acá. Acá ha habido un pequeño error, vamos a jalar esto. Esa era la altura que hemos obtenido de cada nivel. Es la altura acumulada, que vamos a colocar ya, altura acumulada es. Entonces sería este de acá, el primer piso, este de acá sería este más este, y jalamos la fórmula, ¿no? Podemos hacer una gráfica, esta gráfica sería así, agarramos este y agarramos este de acá, y le podemos hacer una gráfica, insertar gráfica, ¿no? Entonces acá podemos tener una gráfica de las fuerzas estáticas por nivel, ¿no? Por ejemplo, podemos decir acá la altura acumulada, que sería Y, y la fuerza estática en X. Vamos a insertarle acá una gráfica, esta de acá, y vamos a cambiarle los datos, ¿no? Porque acá está al revés. Seleccionar datos, modificamos, ya sabemos que este va a ser un sismo estático en X. El FY va a ser la ordenada y acá va a ser la abscisa, ¿no?
Y ahí está. Este sería nuestro esfuerzo de cortantes, ¿no? Cada fuerza estática va a ir acá aumentando, ¿no? Y esto va a ir disminuyendo por el factor K, ¿no? Por la altura. Ahora, también les dije en el ETAPS, vamos a compararlo con el ETAPS, ¿ya? En el ETAPS lo pusimos solamente del techo 1 al techo 16, ya no. Vamos a quitar esto de acá, ¿ya? Y también, bueno, el peso de la edificación total no son los 8000, ¿no? Porque acá estamos contando con los sótanos, ¿ok? El peso de la edificación total va a ser este de acá, ¿correcto? Solamente del techo 1 al techo 16. Vamos a colocarlo acá, más este valor, acá también, más, bueno, esto es igual. Sería la cortante ya no 700, sino sería 507.95 toneladas, ¿no? A ver, vamos al ETAPS. Acá vamos a ver, bueno, si queremos ver los resultados exactos, ¿no? En los patrones de carga que hemos colocado, vamos a ir a Modify. Si bien es cierto, hemos colocado acá el coeficiente de la cortante basal, ¿ok? Y el K. La repartición que hemos hecho ha sido del techo 1 al techo 16. Pero acá también hay otro error, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos Top History es el piso superior, este es el piso inferior, ¿no? La cortante no va a ir en el techo, va a ir en la base. Entonces acá vamos a colocar que nuestra base va a ser el sótano 1. ¿Ok? Listo, esto nomás fue el cambio. Normalmente no hago esto mucho porque lo que más nos interesa es el análisis dinámico, pero vamos a hacerlo para poder revisar bien los resultados, a ver si están acorde a lo que hemos hecho de manera manual, ¿no? Se supone que debe estar por ahí, o debe ser exactamente igual. Ok, ¿no? Pero a veces por la excentricidad, los momentos, puede cambiar un poquito, ¿no? Vamos a ver qué tanto ha pasado. Corremos de nuevo. Ahí está. Y podemos verlo en resultados y también acá, miren, vamos a verlo en esta parte, más rápido. En donde dice Display, respuesta por pisos, ¿no? El ploteo de las gráficas, queremos ver acá las gráficas. Ok, picamos. Y esto, acá vamos a ver, por ejemplo, gráficas de desplazamiento, por ejemplo, que tenemos los máximos de desplazamiento por los modos, podemos ver por el sismo estático, por ejemplo. Ahorita lo que nos interesa, aparte del desplazamiento, porque esto no es el que vamos a ver, esto lo vamos a ver ya para el análisis dinámico, pero sí podemos utilizar esta gráfica, ¿no? History Shears, hasta las cortantes por nivel, ¿no? Por piso. Ahí está. Lo que vemos acá es una gráfica acumulada, ¿correcto? Es una gráfica acumulada. Si nos acercamos acá al piso o al techo, el valor máximo va a ser de 502.65. 502.65. ¿Y a nosotros cuánto nos botaba? 507.95. 5 toneladas de diferencia, más o menos un error, ¿no? ¿Un error de cuánto? De un 1%. Estamos por ahí, ¿no? También podemos verlo acá. El resultado de análisis, entramos acá a estructura, otros ítems, History Force, listo. Show Tables, para poderlo ver, también lo podemos exportar en el Excel para poder filtrarlo, ya que este nuevo Tabs no me lo permite, no sé por qué, la verdad. Entonces vamos acá a seleccionar todo. Nos vamos a ir a datos y lo filtramos, ¿ok? Entonces acá, por ejemplo, en esta parte de acá son casos de carga. Vamos a solamente escoger el sismo estático en X, listo. Vamos a verlo en el top primero. Y ahí está, ¿no? Si vemos acá en el techo 1, esta es la cortante. Ah, estamos por ahí, ¿no? Miren, esta es la gráfica. Esta misma gráfica en el Excel lo que se va a ver es la acumulada, ¿no? Sería esta de acá. Vamos a ponerlo a un costadito. Colocamos esta ya en fórmula, pero ya sería la acumulada, ¿no? Esta sería la primera. Esta sería la suma del primero con el segundo y jalamos. Ya está. Si vemos la gráfica, que es por nivel, también la podemos ver de manera acumulada, ¿no? Ahí está.
Esta es la misma gráfica de la cortante acumulada que la que tenemos ploteada en el ETAPS. ¿Sí? Bueno, ya hemos visto que estaban los resultados de manera manual y sabemos que el ETAPS lo puede realizar tranquilamente con los coeficientes, ¿no? Más rápido. ¿Listo? Vamos a dejarlo acá ahorita, unos minutos para empezar la segunda parte y ver ya el análisis dinámico. ¿Ok?